Hola a todos, bienvenidos al canal Israel y la Biblia, el canal que les ayuda a conectarse con la Biblia hebrea y la nación de Israel. Hoy vamos a hablar del tema del sacerdocio levítico. Dios dio a la nación de Israel un sistema sacerdotal para expiar los pecados. Este sistema sacerdotal se le dio a la tribu de Leví y en particular a la familia de Aarón, que iban a ser sacerdotes. El resto de la tribu de Leví iban a hacer trabajos relacionados con el templo, pero no el trabajo del sacerdocio. En particular, los hijos de Aarón iban a ser los sumos sacerdotes. De ahí va a venir la línea. Y Aarón tenía 3 hijos, solo por cierta línea de sus hijos. Pero la pregunta es, este sacerdocio, este sistema sacerdotal que Dios puso en lugar en la nación de Israel, ¿es algo temporal? ¿Es algo que iba a durar ciertas generaciones hasta ser reemplazado por algo mayor, por un sistema sacerdotal más completo? ¿O es un sistema sacerdotal que va a estar en lugar o para siempre, que es eterno? Pues os invito a que abráis vuestras Biblias. Podéis usar, por supuesto, cualquier traducción de la Biblia. Voy a usar la Reina Valera actualizada del 2015. El lenguaje es más actualizado, es más cercano al castellano que estamos hablando. Alrededor del mundo 400 millones de personas. Y realmente nos ayuda a entender un poco más qué es lo que el texto nos quiere decir. Pero, por supuesto, vamos a referirnos a la Biblia hebrea, al texto hebreo, cuando nos haga falta para entender qué es realmente lo que el texto nos está diciendo. Así que, por favor, abrid vuestras Biblias en Éxodo 40:15. Vamos a ir al principio. No al principio de la creación, pero al principio de cuando el sacerdocio fue instaurado. En el capítulo 40 de Éxodo, el versículo 15, se ungió a Aarón como sumo sacerdote, y Dios le dice a Moisés: y los ungirás como ungiste a su padre, así me servirán como sacerdotes, su unción les servirá para un sacerdocio perpetuo a través de sus generaciones. En hebreo dice Kehunat Olam Ledorotam. Bueno, ¿qué es eso? Kehuná significa sacerdocio. Kehuná viene de la palabra Cohen. Cohen significa sacerdote. Significa oficiar o un oficiante, como vas a ver en otros vídeos. Olam significa perpetuo, eterno, de duración indefinida, con la intención de ser algo que continúa sin fin. Por eso está indefinida, no es porque vaya a acabar después, sino que no hay fin a la perpetuidad del sacerdocio. Y por eso dice después Ledorotam. En la Reina Valera dice a través de sus generaciones. ¿Qué quiere decir? En hebreo dice Ledorotam, para sus generaciones. Lo que quiere decir es que en cualquier generación que haya sacerdotes en el templo de Dios, estos sacerdotes tienen que ser de la familia de Aarón. Y este es el sacerdocio perpetuo o eterno que Dios les dio. Un poco luego, en Números, vamos a ir al libro de Números, capítulo 25. Allí, Fineás, está hablando de Fineás. Fineás actuó con celo para acabar con una plaga y con cierta situación pecaminosa que había acontecido en el campamento de Israel, cuando ciertos príncipes de las familias de Israel habían empezado a pecar con mujeres moabitas. Y como Fineás actuó para pagar la plaga, entonces dice: por lo tanto digo yo, le concedo mi pacto de paz, él y su descendencia después de él tendrán un pacto de sacerdocio eterno. Brit Kehunat Olam, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Aquí, Brit, la palabra Brit significa pacto. Le hemos hablado de esta palabra en otros vídeos. Sacerdocio perpetuo, la misma expresión que en el versículo 40
15 del capítulo 40 de Éxodo que acabamos de leer, lo que quiere decir es que desde aquel entonces Dios dice de los hijos de Aarón, por la familia de Fineás voy a traer este sacerdocio. Este sacerdocio, el sumo sacerdote, tiene que ser de la familia de Fineás. Y dice que iba a ser perpetuo y por la razón de que tuvo celo para Dios. Ahora bien, ahora nos podemos preguntar, bueno, esto fue en el antiguo Israel, ¿vale? Estuvo Aarón, un sacerdote perpetuo, Fineás, y sabemos la historia, podemos ir a los libros de los reyes, cómo hubo sacerdotes, incluso después de la destrucción de Jerusalén, la primera vez hubo sacerdotes. La pregunta es, en los últimos días, en los días en los que nos estamos acercando, y cuando se restaure la adoración verdadera de Dios, cuando se restaure la nación de Israel, cuando se restaure el reino de Dios en la tierra, entonces ¿va a haber un sacerdocio levítico? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Eso es lo que dijimos. Porque si es algo eterno, se prometió que iba a ser eterno, como hemos visto en estos dos versículos, pero quizás Dios luego cambió de opinión. Quizás Dios dio nuevas instrucciones. Vamos a ir al libro de Isaías. Isaías es un libro muy interesante. Y no hace falta ser un crítico bíblico para saber que el libro de Isaías está dividido en tres partes. De hecho, los comentaristas del libro de Isaías de la Edad Media, comentaristas rabínicos del siglo XII, del siglo XIII, mucho antes que hubiera los estudios bíblicos modernos del siglo XIX o del siglo XX, ya esos comentaristas se dieron cuenta de que el libro de Isaías estaba dividido en tres partes, no porque tuviera tres autores, sino porque tenía tres partes temáticas. La primera parte, que del capítulo 1 al capítulo 39 alrededor, tiene que ver con los acontecimientos que tuvieron lugar en el tiempo del rey Ezequías y alrededor. Y es un poco también bastante histórico, por supuesto. Allí también hay muchas profecías mesiánicas que tienen cumplimiento luego, pero en principio esta es una unidad temática. Después viene del capítulo 40 hasta el capítulo 50, son profecías y están hablando de la restauración de Israel después del exilio babilónico. Por supuesto, también allí hay ciertas profecías que aplican al futuro después del exilio babilónico. Y la última parte, que es la que vamos a leer, del 51 hasta el 66, está precisamente hablando de los últimos días, de los cuales nos estamos acercando. Pues vamos a ir al último capítulo, que es la última parte de los últimos días. Y ahí nos dice en el capítulo 66, el versículo 19 y 22. Dice, pondré en ellos una señal y enviaré a algunos de los sobrevivientes de ellos a las naciones. ¿De qué está hablando? Está hablando que iba a haber una guerra y que Dios iba a traer a las naciones rebeldes a luchar contra Israel. Dios iba a salvar a Israel y muchas personas iban a morir. De esos ejércitos que atacaban a Israel habría sobrevivientes. Y esos sobrevivientes serían señales, serían como testigos que iban a hacer. Pues seguimos leyendo. Y a Tarsis, a Fut, a Lidia, donde se dispara el arco, a Tubal, a Grecia y a las costas más distantes que no han oído de mi fama ni han visto mi gloria, para que anuncien mi gloria entre las naciones. Así que esas personas, esos sobrevivientes de esa gran batalla, sobrevivientes gentiles, van a volver a sus naciones y van a dar testimonio de lo que les han pasado, de cómo han visto la mano de Dios revelada en la victoria de Israel. ¿Y qué van a hacer? Como consecuencia, después de ese testimonio, y traerán a todos los hermanos de ustedes, está hablando a los israelitas, de entre todas las naciones, no son las naciones, van a traer a los hermanos de entre todas las naciones como ofrenda al Señor, a mi santo monte en Jerusalén, tanto en caballos como en carros, en literas, en mulos y en camellos, así que va a haber muchos medios de transporte, en aviones quizás, de la misma manera que los hijos de Israel traen su ofrenda en vasijas limpias a la casa del Señor, ha dicho el Señor. Y también de ellos tomaré para sacerdotes y levitas, ha dicho el Señor.
como permanecerán delante de mí los cielos nuevos y la tierra nueva que yo haré, y así permanecerá la descendencia y el nombre de ustedes, dice el Señor. Así que aquí está diciendo algo muy interesante. Lo que nos está diciendo, vamos a ir por partes. Lo que nos está diciendo es lo siguiente, que van a traer a los hermanos de los israelitas, al resto de los exiliados de Judá y de Israel de entre las naciones, y al mismo tiempo, de la misma manera que los hijos de Israel están trayendo las ofrendas. Así que en aquel entonces tiene que haber, cuando esto pase, tiene que haber el templo tiene que estar reconstruido. Es verdad que ciertos sacrificios, como el sacrificio de la Pascua, se pueden traer al monte del templo sin haber un templo, ¿vale? No hace falta que haya un templo y se puede traer el sacrificio, pero generalmente hace falta que haya un altar. Se puede construir un altar de piedras para la ocasión, pero no es por supuestamente no es lo ideal. Así que se puede decir, podríamos inferir, que tiene que haber, de cierta manera, un estado o una comunidad judía fuerte en aquel entonces. ¿Por qué? Porque ha sido atacada. Si los judíos no tienen un estado para defenderse, no pueden ser atacados. Es bastante difícil imaginar la situación. Así que de los versos se podría inferir que tiene que haber cierto estado político restaurado hasta cierto, y que ciertos sacrificios tienen que estar pasando en aquel entonces. Y de esa gente que va a volver a Israel, dice que tomaré para levitas, sacerdotes y levitas. En realidad en el hebreo dice que tomarán entre ellos para hacer sacerdotes, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas de esas personas son de las tribus de Leví, pero quizás no lo saben, porque perdieron las tradiciones, perdieron perdieron los transcritos, perdieron los libros de las generaciones. O quizás haya alguna duda sobre su ascendencia. Por lo tanto, Dios va a decir, no, este es levita y este es sacerdote. Y como dice allí, en hebreo dice, le kohanim le levim. Para los sacerdotes, para los levitas, no y. Lo que significa también es que los sacerdotes tienen que ser levitas, ¿vale? Y esto va a ser, dice que van a permanecer delante de los nuevos cielos y de la nueva tierra, y que así permanecerá la descendencia en el nombre de ustedes, de Israel. Así que está prometiendo que la descendencia levítica va a seguir para siempre en esos nuevos cielos y esa nueva tierra. Por lo tanto, aquí podemos ver muy claramente que va a haber el sacerdocio levítico continúa. Si tenemos alguna duda sobre esto, podemos ir al libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel vamos a ir al capítulo 44. Del capítulo 40 en adelante, en Ezequiel está hablando de la visión del templo. Esta es una visión del templo que Dios ha prometido que va a traer. Es un templo que va a ser eterno. Así que este templo no es el templo del segundo templo. Es un templo que no va a ser destruido. Y como vemos, al final de todos los capítulos, del 40 en adelante, vemos como hay sacrificios, y hay un templo, y como hay un principal, que es como un príncipe, y como trae curaciones a las naciones, etc. Lo que vemos ahí en el capítulo 44, versículo 15 en adelante, dice: sin embargo, los sacerdotes levitas, los hijos de Sadoc, que cumplieron con mi ordenanza relativa a mi santuario, cuando los hijos de Israel se desviaron de mí, ellos sí se acercarán para mí a servirme, y estarán de pie delante de mí para ofrecerme el cebo y la sangre, así dice el Señor Dios. Ellos sí entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme, y cumplirán con mi ordenanza. Y después dice: sucederá que cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán con las vestiduras de lino. Cuando sirvan en las puertas del atrio interior dentro del templo, no se cubrirán de tela de lana. Tendrán turbantes de lino para que sean cabezas sin pantalones de lino. Sobre su loma no se ceñirá nada que les haga sudar. Así que aquí estamos viendo cómo en este nuevo templo que Dios ha prometido que va a traer, va a ser un templo eterno,
los sacerdotes van a ser levitas y en particular van a ser de los hijos de Sadoc. ¿Quién es Sadoc? Sadoc es un descendiente de Fineas, que fue sumo sacerdote en el tiempo de David. Y Sadoc ayudó al rey David y también ayudó al rey Salomón. Y cuando era pequeño y cuando había cierta disputa sobre el reino, sobre si Salomón o su hermano iban a ser rey, y Sadoc apoyó a Salomón y por supuesto a David y a Bathsheba, y por eso Dios le prometió, David removió al otro cosumo sacerdote, y Dios prometió que todos los sacerdotes, sumos sacerdotes, iban a ser de los hijos de Sadoc en especial. Así que hemos visto de la familia de Aarón, por Fineas y por Sadoc en particular, y estos van a ser los sacerdotes en el tercer templo, en este templo eterno que Dios promete en el capítulo 40 hasta el final del libro de Ezequiel. Ahora bien, quizás podríamos tener ciertas dudas sobre estos dos versículos. Y quizás decirme, bueno, pero quizás Ezequiel no está hablando de un templo literal. Ciertas personas dicen así. Por supuesto, si lees los versículos te das cuenta que no es así. Pero bueno, quizás ciertas personas pueden decir así. Quizás ciertas personas pueden decir, no, es que Isaías 66 es una alegoría. No va a pasar literalmente. Bueno, vamos a ver unos cuantos más versículos para realmente entender y darnos cuenta de si el sacerdocio levítico va a durar para siempre o no. Vamos a ir al capítulo 18 de Números. Volvemos al libro de Números. El versículo 19. Ahí está hablando de las ofrendas que se le iban a dar a los sacerdotes arónicos, de levíticos. Estas ofrendas, cuando había una ofrenda, se les tenía que dar parte de ellas, de ciertos sacrificios, a los sacerdotes. Era como su compensación, era como por su trabajo, porque ellos no tenían tierra, no podían tener herencia en Dios, en Israel. Y Dios les dice que yo soy vuestra herencia. Dios les dice, y os voy a dar de mi templo ciertas cosas para que comáis carne, y también habría que dar el diezmo, etc. Y allí dice, en el capítulo 18 de Números, versículo 19, todas las ofrendas alzadas de las cosas sagradas que los hijos de Israel presenten al Señor, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, como provisión perpetua. En hebreo es Jocolam. Constituye un perpetuo pacto de sal, Brit Melach Olam, delante del Señor, para ti y para tus descendientes contigo. Si Jocolam, Hom es una provisión o un estatuto perpetuo, Olam hemos dicho que significa perpetuo o eterno, y aquí dice algo muy interesante, dice Olam, después os digo un perpetuo Olam, pacto de sal, que es Brit Melach. ¿Qué es Brit Melach? ¿Qué es un pacto de sal? Sabemos que la sal no se corrompe. La sal se usa para preservar. Hasta que hubo neveras en tiempos modernos, la gente preservaba la carne con sal. Y por eso había también las conservas y los pepinillos y todas estas conservas con vinagre, etcétera, para preservar. La sal es el mejor preservante que hay. De hecho, ahora han encontrado a dos hombres en Irán de no sé cuántos miles de años en una cueva de sal, y como murieron en la cueva de sal, la sal los ha preservado casi perfectamente, y ahora pueden estudiar cómo los antiguos iraníes, persas, en este caso eran los antiguos persas, cómo eran, y compararlos genéticamente ahora con los habitantes de Irán. Por supuesto, desde el punto de vista genético es un hallazgo brutal, pero lo que nos ilustra aquí es que la sal preserva. Y cuando se dice que es un pacto de sal, es un pacto que nunca se va a deshacer, es algo que para siempre, siempre, siempre. De hecho, esta expresión, pacto de sal, solo aparece 2 veces en toda la Biblia. Una aquí y otra en el siguiente verso que vamos a leer. Vamos a leerlo en 2 de Crónicas, capítulo 13, versículo del 3 en adelante. ¿Qué había allí?
vamos a hablar un poco de la situación. El rey Abías, que era el hijo de Jeroboam, hijo de Salomón, se dispuso con batalla para hacer batalla con Jeroboam. ¿Por qué? Porque por supuesto, Jeroboam había roto la nación, había creado su propio reino. Inicialmente eso era algo que Dios había dado una provisión. Le había prometido a Jeroboam que él iba a tener un reino de las 10 tribus por cierto espacio de tiempo. Él no lo dice, pero que iba a tener una dinastía si seguía a Dios y si no hacía idolatría, etc. Jeroboam no lo hizo así, hizo 2 becerros de oro. Y Abías, que estaba sirviendo a Dios, el rey Abías, se preparó para batalla para castigar a Jeroboam. ¿Por qué? Porque Jeroboam se había desviado de la adoración divina. Vamos a ver lo que dice. Abías dispuso en el versículo 3. Abías dispuso la batalla con un ejército de 400.000 hombres de guerra escogidos. Jeroboam preparó la batalla contra él con 800.000 hombres escogidos y valientes. Así que eran no más numéricamente, sino también más fuertes. Abías se levantó sobre el monte Zemaraim, que está en la región montañosa de Efraín, y dijo: Óiganme, Jeroboam y todo Israel, ¿no saben ustedes que el Señor Dios de Israel dio a David el reinado sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos mediante un pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, servidor de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor. Con él se agruparon hombres ociosos y perversos y que pudieron más que Jeroboam, hijo de Salomón, pues Rehoboam era joven e inmaduro de corazón y no se mantuvo fuerte ante ellos. Y ahora ustedes tratan de resistir al reinado del Señor que está en las manos de los hijos de David, porque son muchos y tienen con ustedes los becerros de oro que Jeroboam les hizo como dioses. ¿No han excluido a los sacerdotes del Señor, los hijos de Aarón y a los levitas, y se han hecho sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras? Cualquiera que venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros se convierte en sacerdote de lo que no es Dios. Pero en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios y no lo hemos abandonado. Los sacerdotes que sirven al Señor son los hijos de Aarón, y los levitas están en la obra, y ellos ofrecen al Señor los holocaustos cada mañana y cada tarde, queman el incienso aromático, hacen la presentación del pan sobre la mesa limpia, encienden el candelabro de oro con sus lámparas para que abran cada noche. Nosotros guardamos la ordenanza del Señor, nuestro Dios, pero ustedes lo han abandonado. Así que aquí vemos, muy interesante, un montón de información. Aquí, rey Abías les dice: el pacto davídico es para siempre. Aunque Dios nos ha castigó a mi padre, Roboam, pero la descendencia davídica va a durar para siempre. Y nosotros somos los reyes legítimos. Vosotros solo estáis encargados por el tiempo, por cierto tiempo, ¿me entiendes? Pero nosotros somos los reyes. Y nosotros estamos con los sacerdotes verdaderos de Dios, no como vuestros sacerdotes. Esta gente que cualquiera que tiene dinero para tener 7 carneros se convierte en un sacerdote. No, el sacerdocio verdadero es el de Aarón. Así que puede haber muchos sacerdotes. Cualquiera puede ser yo, me hago sacerdote. Pero el ser sacerdote no le importa, no es importante. Para uno ser realmente sacerdote, el sacerdote que Dios aprueba, claramente dice que tiene que ser de Aarón y de los levitas. Y muy interesante, dice que este pacto davídico que se dio, que Dios puso en lugar, se dio mediante un pacto de sal, Brit Melach, la misma expresión que con Aarón y las ofrendas y todo el sacerdocio levítico. En otras palabras, y este es el punto principal, si vemos que el sacerdocio levítico dice que es perpetuo, que es un pacto de sal. Si nosotros decimos que este pacto de sal no es eterno y se puede acabar, entonces también podemos decir que
quizás el Mesías no es de la familia de David. Que quizás los nuevos reyes no van a ser de la familia de David. Lo cual es imposible. Porque Dios prometió, como dice aquí, para siempre, mediante un pacto de sal. Por lo tanto, si el pacto davídico es para siempre, entonces el pacto del sacerdocio levítico también es para siempre. Porque los dos son Brit Melach. Los dos son pactos de sal. Que no se corrompen ni se echan a perder. Y que siempre van a estar ahí. Si tenéis alguna duda sobre esta interpretación, que no es una interpretación, es claramente lo que dice el versículo, vamos a acabar con el libro de Jeremías. El libro de Jeremías es la final, la gran final de este concierto de versículos que estamos haciendo. Capítulo 33, del versículo 14 en adelante. Allí dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que yo cumpliré la buena promesa que he hecho a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David un retoño de justicia, que practicará el derecho y la justicia en la tierra. En aquellos días será salvo Judá, y Jerusalén habitará segura. Y este es el nombre con el cual será llamada: el Señor justicia nuestra. Porque así ha dicho el Señor: no faltará a David un hombre que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Tampoco a los sacerdotes, los levitas, les faltará en mi presencia un hombre que ofrezca holocausto, encienda ofrenda vegetal y presente sacrificios perpetuamente. Vino a Jeremías la palabra del Señor diciendo: así ha dicho el Señor, si pueden invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que no haya día ni noche a su tiempo, entonces también podrá ser invalidado mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener un hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas, los sacerdotes que me sirven. Como no pueden ser contados el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas para siempre. Sin palabras. Más claro, agua. Nos está diciendo que cuando el Mesías venga, que es el retoño que va a brotar de David, por lo tanto, por supuesto, esto está hablando del futuro, del tiempo de los Mesías, y cuando dice que vienen días, esta expresión normalmente está hablando de los últimos días del mundo, antes de que se restaure el mundo, los últimos días de nuestra civilización. Cuando este Mesías venga, ¿qué va a pasar? Que también va a haber, cuando Él venga, también va a haber sacerdotes y levitas, y van a estar ofreciendo perpetuamente. Y Dios dice: mira, si podéis romper los pactos con los cuerpos celestiales, pues quizás yo también lo rompo, pero sabemos que es imposible. Uno no puede luchar contra la gravedad, uno no puede decirle: párate al sol. No, eso solo Dios lo puede hacer. ¿Me entiendes? Sabemos que la Tierra va alrededor del Sol. ¿Quién puede parar a la Tierra? En el momento que paras a la Tierra, se destruye el mundo. ¿Me entiendes? Si se destruye el mundo, no hace falta ningún Mesías, entonces, ni sacerdocio. ¿Verdad? Mirad lo que dice el versículo 23 en adelante. Vino a Jeremías la palabra del Señor diciendo: ¿no has observado lo que ha hablado este pueblo? Diciendo: el Señor ha desechado a las dos familias que escogió. Han tenido en poco a mi pueblo, y hasta no considerarlo más como nación. Así que ciertas personas están diciendo: mira, Dios nos ha rechazado, se acabó, no va a haber más reyes davídicos, no va a haber más sacerdotes levíticos, se acabó, no vamos a ser nación más. Se acabó, nos han cerrado el chiringuito. Pero aquí dice: así ha dicho el Señor, el 25, si no he establecido mi pacto con el día y la noche, y si no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, entonces desecharé la descendencia de Jacob y a mi siervo David, para no tomar a su descendencia quien gobierne a la descendencia de Abraham, de Isaac y Jacob, porque los restauraré de su captividad y tendré de ellos misericordia. Así que Dios nos está diciendo: si yo no hubiese hecho el mundo, quizás yo podría
realmente rechazar totalmente a la nación de Israel. Y como aquí vemos, el sacerdocio levítico y la dinastía davídica es un paquete, es parte del ADN, del hueso, de la estructura más fundamental de la nación de Israel. Mientras no hay un rey davídico y no hay un sacerdote levítico oficiando en el templo, la nación de Israel está en exilio, está en cautividad. Pero Dios dice, porque los restauraré de su cautividad y tendré misericordia sobre ellos. Y esa misericordia es la restauración de la dinastía davídica y del sistema sacerdotal levítico. Así que vemos muy claramente, a partir de todos estos textos, que el sacerdocio levítico desde el principio se dijo que iba a ser eterno, se ha prometido que cuando venga el Mesías también va a estar funcionando el sacerdocio levítico, y nos dice aquí muy claramente en los 3 últimos pasajes que hemos leído que es un pacto de sal, que es algo eterno, y que la dinastía davídica y el sacerdocio levítico es un paquete que no se puede disolver y que van a seguir. Así que si el Mesías es de la familia de David, entonces el sacerdocio tiene que ser de la familia de Aarón, de los de levitas. Y accidentalmente el sumo sacerdote tiene que ser de la familia de Sadoc. Por lo tanto, no puede ser de la familia de David. Por lo tanto, no puede ser porque un rey, un descendiente de David, dice, ahora yo soy rey, ahí también soy sumo sacerdote. No, tienen que ser 2 trabajos diferentes. Los sumos sacerdotes no pueden hacer de reyes, como pasó cuando los macabeos, y los reyes no pueden hacer de sumos sacerdotes como quiso hacer Uzías, el rey, que quiso ofrecer incienso en el templo, dice el libro de Reyes. ¿Y qué pasó? Dios le castigó con la lepra. Y hubo un terremoto como nunca lo había visto y ni nunca lo habrá en la tierra de Israel. Así que, claramente, 2 trabajos separados, los 2 son eternos y los 2 son un paquete de la nación de Israel. Y al ver este vídeo, os habéis conectado con la Biblia hebrea y la nación de Israel.